Hey, parceros, hoy estamos en un nuevo capítulo de Collage, Ideas que Conectan. Hoy traemos una pareja muy especial que ellos ahorita nos van a contar un poquitico de todo ese trabajo que vienen haciendo. Ellos son Dani y Santi, más conocidos en las redes sociales como Podcast No Podcast, ¿cierto? Qué bueno que se presentaran cada uno y nos cuenten un poquitico de su vida. Ok, ¿desde dónde empezamos? ¿Desde la niñez? ¿O desde dónde quieren saber? No, empiece. Empiece usted. Bueno, yo soy Daniela, soy comunicadora social. Ay, no me siento como en un taller de los que vamos en podcast. Soy comunicadora, soy especialista en marketing, trabajé mucho tiempo en el tema de la pauta digital y fui empleada por 7 años desarrollándome en todo ese mundo del marketing. Y resulta que me entra la crisis de los 30, queriendo renunciar a todo lo que pensaba que iba a ser mi futuro, todo lo estructurado que yo tenía, se me desmoronó un día y dije como, bueno, yo quiero hacer otra cosa y no me quiero quedar en una oficina y no me quiero quedar haciendo publicidad digital toda una vida porque ya estaba cansada de manejar presupuestos, el estrés de una empresa, los cargos que ejercía eran más de uno y un día le comenté a Santi que tenía un sueño de crear un podcast, porque los podcasts en algún momento me habían salvado la vida. Resulta que, como todos saben, Santi y yo tuvimos un bache de 5 meses porque habíamos terminado y en ese bache me sentí muy sola. Fue como el momento catártico que tuve para ponerme de frente con muchas heridas y vacíos emocionales. Y resulta que empecé a llenarlos con fiesta, con amigos que a la final no eran amigos, buscando relaciones, ¿cierto? Buscando reemplazar a Santi, que me había dejado pues como esa herida tan enorme, pero era finalmente que no era capaz de estar sola. Y decido acompañarme como de ciertos podcasts que la que era mi mejor amiga me recomendó en su momento y encontré como muchas respuestas a lo que me estaba sucediendo, por qué me sentía sola, por qué me sentía tan triste, por qué no era capaz de estar conmigo, por qué me hacía tanta falta la relación de Santi. Empecé a descubrir los apegos que tenía, ahí fue donde descubrí un poco que era ansiosa. Y ya cuando nosotros regresamos, luego de esos 5 meses, porque yo decidí buscarlo, fue que en enero, como compromiso de la relación, yo decidí tomar terapia. No solo por él, sino porque cuando nos reencontramos le dije, estoy dispuesta a cambiar, pero a cambiar es a que yo necesito sanar. Y yo necesito saber qué pasa conmigo para no responsabilizarte de todo lo que a mí me está sucediendo emocionalmente y por todo el trabajo que había hecho con los podcasts. Entonces, retomando pues a esa crisis de los 30, ahí llegó donde Santi y ya viviendo juntos y le digo, no quiero un podcast porque fueron mi ayuda y mi guía en su momento. ¿Qué te parece la idea? No sé qué vamos a hablar, no lo quiero hacer chistoso, no quiero hablar de experiencias cotidianas muy banales, sino que quiero algo que nutra mucho a las personas porque mi sueño era como dejar una huella bonita en el mundo. Y me ha gustado mucho la escritura y me ha gustado mucho la crónica. Entonces yo decía, yo de mi vida puedo hacer algo que la gente se identifique. Y él me dijo, listo, pero ¿cuándo va a empezar? ¿Va a empezar cuando yo me ponga en marcha o va a empezar cuando usted lo ponga en marcha? Porque si me va a esperar, de una vez le digo que no, lo tiene que hacer usted, tiene que empezar usted. Y al sábado siguiente empezamos, él me modificó la sala y ahí empezamos a hablar de las expectativas que los padres y las familias nos ponen como hijos y ahí empezó todo el proyecto. Eso que estaba con pena, ¿sí? Cuando estaba Y eso que Eso sí, cuando se desata a conversar. Sí, o no, ya, soy más, buena sí. ya botó la pena. soy buena conversadora. Bueno, mi nombre es Santi, como ya lo dijo aquí el compañero, somos Podcast No Podcast. Yo no tengo nada que ver con ninguno de estos mundos, ni soy comunicador, ni nada. Yo soy animador 3D de profesión y cuando conocí a Dani, estaba terminando mi carrera porque estaba haciendo la profesional, estaba empezando otro proyecto, también he sido muy emprendedor y he sido de tener proyectos, he tenido por ahí otros dos antes de Podcast No Podcast y Rayo Café. Y cuando empezamos el proyecto fue muy curioso porque Dani no quería ser emprendedora. Ya alguna vez se lo comenté antes de que se gestaran los proyectos
y fue como, tú no quisieras como emprender conmigo. Y ella me dijo, no, yo siempre quiero ser asalariada, siempre quiero trabajar para una empresa. Antes de los 30. Antes de los 30, y yo, Ah, bueno, está bien, yo también tengo 30, los cumplí este año. A mí me dio la crisis mucho a los 29, pero bueno, ya ahorita les contaré más acerca de eso. Y empezamos con mucho susto, más porque yo soy muy tímido, aunque no lo parezca, cuando hay más gente me da mucha pena, como que me congelo, empiezo a tartamudear, a equivocarme, a repetir frases. Entonces empezar el podcast fue un reto para nosotros porque vivíamos agarrados. O sea, bueno, yo terminé mi carrera, Dani me ayudó mucho como en esta parte, ya cuando estábamos viviendo juntos y no sabía qué hacer con mi vida, entonces ella me enseñó marketing digital y aprendí de pauta y conseguí trabajo en una agencia, trabajando para muchas marcas, he trabajado haciéndole la pauta para la marca de James Rodríguez, para Fajitex y un poco de marcas grandes, Abati, y ahí cogí mucha expertise en este mundo. Y también hacía parte de diseño, porque con la animación aprendí mucho, entonces sabía mucho de creación de marca y eso. Entonces cuando Dani me propone cómo hacer el proyecto, yo, listo. Se compró unos micrófonos por Temu, los más baratos que habían, un trípode, una cosa desechable, pero lo hizo. Y entonces cuando llegó fue como, wow, o sea, si tienes ganas de emprender, nunca pensé que lo quisieras hacer conmigo por lo que me habías dicho unos años atrás. Y fue muy bonito, empezamos ahí, ella renuncia, yo sigo en la agencia. Y cuando eso pasa, yo le digo, listo, yo soy el sostén económico de la casa, ¿cuánto tiempo le vamos a dar al proyecto para que nos dé para vivir? Entonces se lo puse muy duro y le dije, te voy a dar un año para que esto nos funcione. Y así empezamos, fue complicado porque el estrés del trabajo, el proyecto, luego empezó Rayo, porque empezó primero podcast y a los meses Rayo, y fue complicado sostener los dos. Entonces ya llega un punto de quiebre también en que era como, bueno, usted también, Dani me dijo, usted quiere su proyecto Rayo Café, hágale. Usted quiere ese proyecto, hágale, métale, trabaje, pero también esté aquí conmigo. Porque si va a estar aquí por hacerlo y por simplemente cumplir, pues no hagamos nada. Y eso me sonó mucho. Fue muy complejo porque era difícil como soltar el ingreso que teníamos para subsistir, claro, no sabíamos de qué íbamos a comer, teníamos 2 perros, la marca requiere mucha inversión, sí, es complicado. Cuando decido soltar la empresa también donde estaba, porque ya venía como en mucho conflicto con ella, yo era prestador de servicios, pero prácticamente trabajaba como fijo y hasta horas extras que nunca me pagaban, Dani me dijo, suéltela. Pero antes de eso, ella se revolcó un mes entero diciendo, güey, pucha, ¿cómo monetizamos el proyecto? Porque uno en las redes sociales puede ver muchos números, crecimos muy rápidamente, pero no es así tan fácil, o sea, no es, sí, tenemos, no sé, 20.000, 30.000 seguidores, ya nos está entrando dinero, ¿no? Nosotros no veíamos ni un peso, era más lo que nos quitaba que lo que nos daba. Y ahí empezaron los talleres, fueron un éxito. Empezamos a ver que sí se podía monetizar por otras partes, ya marcas empezaron a llegar, a tocar nuestras puertas y yo renuncié con mucho susto, pues no renuncié y me echaron, al final hice que me echaran también. Y ese empujón. Sí, Sí. y no, y ya llevamos cuántos meses así. Ya en septiembre cumplimos 2 años en podcast, pero como dicen por ahí, fue puro amor al arte. O sea, empezamos amando el proyecto y con esa convicción de dejar algo bonito en las personas, que creo por eso nos ha ido tan bien. Y es muy cierto lo que dice Santi, no porque uno tenga 100.000 seguidores, 50.000 seguidores, quiere decir que uno está tapado en plata, no. Nosotros nos levantamos todos los días como si estuviéramos en una empresa normal, nos levantamos, hacemos nuestra rutina con nuestros perros, en estos momentos estamos haciendo ejercicio juntos, entonces hacemos ejercicio, preparamos el desayuno y nos sentamos a trabajar y es a pensar ideas, a recordar nuestras historias, a decir, bueno, qué necesita escuchar la gente o qué es lo que quiere escuchar la gente para poder ayudarse en los momentos que están atravesando, y eso lo distinguimos a través de las historias y de los comentarios que nos llegan, y a partir de ahí empezamos a crecer, a crear.
y si no es con podcast, entonces bueno, pasamos a Rayo, qué hay para hacer en Rayo, qué videos hay que hacer, qué café hay que comprar, cuántas cajas nos quedan, qué empaques hay que hacer, o sea, en la casa literalmente tenemos 4 hijos, los 2 perros y los 2 proyectos, y los 4 necesitan la misma atención, aparte la atención de Santi y yo, ¿cierto? Esos espacios de conexión que no se pierdan, porque al principio del podcast fue muy duro porque eran pelea tras pelea, Santi estaba muy concentrado en su trabajo y perdió mucho el foco en los proyectos, entonces eso me lo descargó a mí sin ser consciente de eso, claro, porque él estaba en su mentalidad de tengo que sacar el hogar adelante, tengo que pagar las cuentas, no puedo colgarme con nada económico. Y cuando nos sentábamos a grabar un episodio nos agarrábamos a pelear porque él estaba distraído o porque mover una mesa lo estresaba porque ya venía con ese estrés del trabajo, estaba súper cargado emocionalmente, hasta que ya nos tuvimos que sentar y decir, en un diciembre recuerdo tuvimos la pelea más fuerte que hemos tenido, de gritarnos y de pensar los dos como este es el fin de la relación, literalmente, no nos habíamos casado, menos mal, pero sí, tuvimos esa pelea y yo le dije, no, entonces no grabemos capítulo, pero entonces dígame usted qué quiere, porque yo ya estoy cansada de estar aportando y tú siempre eres con mal genio y tú siempre estás estresado y tú no quieres y tú siempre estás con sueño, entonces yo ya no sé qué más hacer con eso, paremos hasta acá, yo continúo el proyecto sola, yo soy capaz. Y él me dijo como no, dame un espacio porque estoy súper enojado, no quiero herirte. Y a los días lo volvimos a hablar y me dijo, no, yo quiero esto. Y yo, bueno, si lo quieres, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que funcione? Porque aparte de esposos somos socios y aparte de socios somos esposos. ¿Cómo vamos a encontrar el equilibrio? Pero la vida ha sido muy linda, nos ha puesto retos muy difíciles que yo siento que cualquier relación dice, apague y vámonos. Y nosotros encontramos la forma. Yo creo que por eso el podcast es lo que es en este momento, porque nosotros somos, el podcast es en esencia lo que nosotros somos problemas, somos dificultades, somos imperfección. Somos la vida cotidiana. Exacto, y somos lo que pasa realmente. Pero es muy bacano, pues porque ustedes enseñan a las personas cómo superar ese problema, ¿cierto? Pues digamos que eso va muy de la mano de lo que nosotros mostramos en estos podcasts, que es como el emprendimiento, ¿cierto? Pero el emprendimiento es una relación que uno hay veces ve, qué puta, esto me está dando muchos problemas, yo mejor me retiro, me voy, mando todo al carajo, y yo creo que va como muy de la mano con lo que ustedes hacen. Yo les quería hacer una pregunta, listo, ustedes se separaron 5 meses, pero ¿cuánto llevan juntos? ¿Hace cuánto se conocen? Nosotros nos conocimos, ¿cuántos meses antes de pandemia? Nosotros nos conocimos en el 2020. Ya vamos para 6 años 6 años juntos. de luchar esta Y relación. empezando y les tocó la pandemia nomás. Sí, Sí, eso fue muy teso, pero sabes que a mí, yo siempre he sido muy rebelde, la verdad. Y cuando nosotros nos conocimos en Bello, porque Dani es de Bello, yo soy de Medellín, pero yo ya estaba viviendo en Cabañas con mi madre. Y salimos a una discoteca muy famosa que se llama Gato por Liebre, yo frecuentaba mucho Gato. Y allá conocí a Dani y como a la semana, ¿fue a la semana, cierto? No, al mes. Nosotros nos conocimos en enero. Yo salí con unas amigas, él estaba con un amigo y ahí entablamos conversación. Yo le pedí el número porque acá el joven no me pedía el número. Dani me conquistó. Y a mí me gustó mucho y yo le decía a mi amiga como, este pelado no me pide el número, ¿yo qué voy a hacer? Y ya no pídaselo. Y se lo pedí, entablamos comunicación. Y salimos varias veces, pero fue muy lindo porque Santi y yo desde el principio, yo acababa de salir de una relación muy tormentosa de 10 años. Y Santi ya llevaba un gran tiempo soltero, pero yo por pena nunca le conté de esa relación, porque llevaba un mes soltera y ya yo estaba en ese afán como de no sentirme sola, llenando vacíos, pues entablando relaciones rotas con gente. Entonces cuando yo salgo ese día con mis amigas, lo primero que yo digo es, hoy no voy a conocer a nadie, no quiero estar en esa tónica. Y lo conocí a él, pero desde el principio me mantuve como muy controlada en el sentido que dije, bueno, si va a ser algo bonito, que sea, pero no me lo quiero besar esta primera noche, quiero ver qué pasa, si de verdad puede pasar algo bonito e interesante. Y nosotros empezamos a conversar de ahí en adelante mucho tiempo y justo en marzo llega la pandemia.
Pero cuando empezamos esa conversación de charlar, desde el principio nosotros fuimos muy claros de que no queríamos nada serio, como que no queríamos una relación, no estábamos preparados. Pero salíamos, nos íbamos de fiesta, salíamos a comer, hablábamos de todo, entonces éramos como muy amigos, pero al mismo tiempo nos gustábamos. Y ya en marzo, recuerdo, yo cumplí años y él me dijo como yo te invito a salir, yo te recojo, y yo en ese tiempo vivía en Ikea y salimos y la pasamos súper increíble, hablamos, pero justo ese día Santi me dice, yo ya te estoy viendo con otros ojos y siento que me estoy enamorando. Y al otro día dicen ya pandemia y nos encierran a todos. Para que reflexione. Sí, total. Pero entonces, como yo era tan rebelde, a mí me da igual. Yo tenía un carrito y como era súper cerca y ella vivía por Machado, pues eso por allá es muy solo. Yo iba en el carro, yo hacía asas en mi casa. Entonces yo mantenía volado y no, pues nunca pasó nada. Pero así sostuvimos el tiempo, pues como la relación un tiempo. Ya después sí fue como más riguroso lo de la pandemia, ya se volvió más serio, ya sí no se veía nadie en la calle, entonces ahí sí me dio un poquito más de susto y mantuvimos la relación virtual. O sea, pues veíamos películas como que en videollamada, estamos viendo una película o conversamos todo el día y así no la pasábamos. Yo estudiaba también, había terminado mi carrera y estudiaba en casa, entonces sí fue como bonito y no a la vez porque no nos podíamos ver, pero siento que afianzó más nuestra relación en ese momento. Sí, tuvimos mucho apoyo de los dos porque pues la pandemia yo la viví muy bien porque vivía con dos chicas, éramos roomies y con ellas me disfruté mucho la pandemia. Aparte yo trabajaba, yo tenía permiso para salir, pero también había momentos de colapso emocional y Santi y yo siempre estábamos ahí. O sea, me siento triste y él me llamaba y me apoyaba, viceversa. Él me decía como hoy me siento triste, me está pegando mucho, muy duro la soledad porque la mamá se fue para donde los abuelos y él quedó literalmente solo en la casa en pandemia. Entonces era como esa compañía tan bonita que ya cuando empezaron a levantar un poco las restricciones, ya fue como yo creo que es el momento de que seamos novios, porque nuestro primer te amo fue en pandemia. O sea, era un sentimiento tan bonito que yo recuerdo un día que le escribí como es, yo estoy sintiendo algo más por ti, él me dijo, no, yo creo que yo también. Entonces fue como, bueno, digámoslo a la misma vez y de una nos escribimos te amo y yo, ah, no, pues acá fue y ya, así surgió Santiago. Sí. Y a ver, ¿y cómo es trabajar en pareja? ¿Qué altibajos tiene? A ver, al principio fue muy retador, por lo que decía Dani, vivíamos como agarrados, luego ponernos como en esa sintonía de esto es un trabajo, esto es un negocio, tenemos que organizarnos porque, por ejemplo, Dani financieramente no es muy rigurosa, no lleva como control, sino que ella, la frase de ella es la vida me sostiene. Y yo sí soy muy de... Dios proveerá. Sí, Dios proveerá. Entonces yo sí soy muy de tablas de Excel, de eso, de qué gastos, de que primero, o sea, yo tengo que tener claro mis gastos de la casa para decir, bueno, tenemos que pagar arriendo, los perros, todo lo que pues lleva un hogar. Y ya de ahí para allá sí podemos gastar en lo que queramos, ya sea ropa, comida, salidas. Y al principio eso nos conflictuaba mucho porque yo le decía, bueno, vamos a ver la tabla de Excel y Dani es como, ay no, qué pereza, hágalo usted. Ay, y por no esa quiero. parte fue complicado y hace poquito nos pasó un poco de factura porque nos desbordamos en gastos, porque veníamos no discutiendo, sino como Dani me venía diciendo como suelta de pronto el control de las finanzas, que así no va a fluir. Y lo solté y pues eso fue un despelote por todas partes, pero también me enseñó cosas muy bacanas. Es como que yo estoy yendo a terapia otra vez y el psicólogo John me decía como, es como si tú no te permitieras darte un gusto porque sabes que tienes que gastar en esto y esto y esto y tienes estos compromisos. Entonces es como si te sintieras culpable por darte un gusto. Dani no es así, Dani es, ya yo me compro esto, vamos a comer, miramos de dónde Pero sacamos. mañana miramos. Sí, y lo más curioso de eso es que siempre nos ha dado, siempre nos ha dado. Entonces eso era lo que a mí no me daba en la cabeza, cómo es posible que nos den las cuentas con estos gastos tan desbordados. Y lo bonito... Eso es terapia para esa niña que hay. Porque muchas veces salimos a comprar una y vení, averigüemos qué vale esta cama. Ah, vale tanto, llevémosla ya. Yo, no, pues espere. Así pero soy ve que- yo. No, llevémosla ya. Y yo, pero vení, no,
Me la empaca, por favor. Ahora, después miramos cómo la pago yo. Así soy yo. Bendito sea el Señor. Así fluye el dinero. Así fluye el dinero. Lo charro es como nosotros hacemos talleres y también pues ya los tenemos grabados y mucha gente los adquiere. Lo que me muestra la vida es, no sé, gastamos ayer en un restaurante 200.000 pesos y al ratico Dani me dice, ve, me entraron 3 pagos de un taller. O sea, como que cuando ponemos a fluir el dinero, de verdad el dinero entra a nosotros y esa fue como la gran reflexión. Pero ya el reto de personal, de ver esto como una empresa, es el paso más grande, ¿cierto? Porque igual apenas somos 2, o sea, hay que atender gente. En podcast llegan más de 100 mensajes al día, en radio a veces estalla y también llegan 30, 40 mensajes. Entonces, como dividirnos esas labores ha sido complejo, pero cuando Dani no está al 100, yo trato de apoyarla, ¿cierto? De, hey, ¿qué te pasa? Hagámosle, ¿qué necesitas? Te apoyo, te ayudo. Y así también Dani es la que sostiene los proyectos. Es como siempre, no, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos reinventamos? ¿Cómo lo volvemos a hacer? ¿Cómo lo mejoramos? Y eso nos ha ayudado, nos ha costado porque cuando estamos muy al 100 con los proyectos, nos olvidamos como pareja. Entonces ese ha sido el gran reto. A veces estamos tan inmiscuidos en el trabajo que sin nuestros espacios, ¿qué? Entonces eso es lo que hemos venido trabajando últimamente, como los fines de semana parar, decir, vamos a darnos una cena, vamos a vernos una película, salgamos, hagamos esto, pero no hablemos de trabajo. El lunes, de lunes a sábado lo hacemos, y eso que los sábados no tanto, porque la filosofía de nosotros en algún momento es no trabajar los fines de semana, porque me parece, nunca he ido con eso, o sea, yo sé que de lunes a viernes se pueden cumplir las tareas, y tratamos de los sábados darnos nuestros espacios, pero a partir de eso también la independencia nos ha mostrado la libertad, ¿cierto? Por ejemplo, estar aquí, hoy es que es martes, ¿cierto? Uy, Estar aquí un martes que de pronto teniendo nuestros trabajos no habría sido posible, entonces eso es lo otro que también nos ayuda a impulsarnos, como hoy si queremos no trabajamos y mañana nos despelucamos porque sabemos que lo tenemos que hacer. Y más allá de eso es que entendimos nosotros también le trabajamos a un dermatólogo mucho tiempo como creadores de contenido, grabándolo, editándole. Y cuando lo conocimos a él, él nos enseñó aparte de pareja, ustedes son socios como sociedad, no en los emprendimientos como tal, sino en todo lo que consigan en su vida. Y ahí nos cambió mucho la mentalidad. Entonces eso nos ha ayudado también a sostener como parte de los proyectos. yo creo que también algo fundamental, la disciplina, creo que eso fue algo que aprendí mucho en mis trabajos y agradezco mucho ese proceso que tuve en empresa porque me forjó todo lo que estoy aplicando ahora. Entonces me puso espejos en momentos donde fui líder, donde no traté bien a personas y luego... Lo otro es aprender a vivir con lo poco. Eso también me ha parecido algo muy lindo porque no hemos necesitado tener mucho dinero para ser felices y para construir la vida que queremos. Alguien una vez me decía, un familiar mío, que rico no es el que tiene mucho, sino el que menos necesita. La verdad, sí. Y saber también cuáles son tus necesidades primordiales, ¿cierto? No solo los gastos de la casa, sino también lo que tú necesitas para crecer espiritualmente, para crecer en tu ocio, entretenimiento, que siento que eso ha sido muy fundamental en la relación mía con Santi, cómo nos nutrimos todos los días y nosotros, aparte de creativos, tenemos muchos estímulos y nos gusta mucho la calle, ¿cierto? Entonces nos gusta ver la naturaleza, los animales, los colores, vamos a ver una película, vamos a un taller, vamos a teatro, vamos a un podcast en vivo, porque todo el tiempo estamos como en esa recopilación de información, somos como unas esponjitas, pero también es porque eso es necesario para aplicarlo a nuestra relación, porque si nos quedamos solo en casa, mirándonos las caras, pues nos aburrimos y ahí sí que terminamos verdaderamente. Pero es muy lindo saber cuáles son esas necesidades y en qué voy a poner mi energía para esas necesidades, que a veces sí necesitamos dinero, pero a veces no. Simplemente con un cafecito y una charlita en la sala hacemos la diferencia. Ahí yo les di a hacer una pregunta, entonces, ¿cómo manejan los conflictos sin perder la conexión? Bueno, Muy buena pregunta. pues a ver, los conflictos a mí siento que
particularmente a Santi, le han costado un montón. Primero, porque como le he hablado también en el podcast y abiertamente, venía de una familia que no resolvía los conflictos, sino que era, pasaba el conflicto, se dejaban de hablar y el conflicto se resolvía de la nada. Entonces yo llevé eso a muchas relaciones, pero con Dani fue como donde pude como investigar un poco de mi tema familiar, mejorar mis heridas familiares de padre, de madre y un montón de cosas con las que yo me había criado. Y fue como, hey, estás, porque ¿de dónde viene eso, cierto? O sea, de la parte psicológica es desde la raíz. ¿Por qué viviste? ¿Desde en qué momento empezó a pasar esto? ¿Cómo lo resolviste? Y cuando había un conflicto con Dani era como que yo siempre quería terminar la relación. Y el patrón de el bache de 5 meses que lo decía Dani, yo lo había repetido en muchas otras relaciones. Yo literalmente se cumplía como un reloj, cada 5 o 6 meses yo terminaba con mi pareja, con mi anterior pareja, y así fueron más de 3 veces. Cuando llego con Dani era como esa confrontación de, hey, pero si tú vas a seguir huyendo de estos conflictos, pues, ¿cómo vas a resolver tu vida? Y el día, porque yo siempre he sido de trabajador independiente, siempre me la he rebuscado, siempre he trabajado desde casa, entonces es como el día que estés en una empresa o el día que tengas que resolver algo con tu familia, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a cambiar? Y ahí fue el punto de, listo, no voy a empezar a huir, sino que voy a empezarle a hacerle frente a esta incomodidad que son los conflictos, porque son muy incómodos, pero son muy necesarios para el crecimiento del ser humano. Entonces, cuando solemos huir de esto, no va a haber crecimiento para ninguna parte. Y también dentro de la psicología, John me decía en algún momento, es que son necesarios. ¿Por qué? Porque si tú le buscas, tú le vas a encontrar la respuesta. No ya, puede que se tarde años, puede que se tarde meses, puede que se tarde días. Pero cuando tú lo haces con cabeza fría, tú vas a encontrar la solución a cada problema que se te presente. Y no estoy hablando solo del tema de pareja. Entonces ahí como que lo entendí, como le dicen a uno, lo entendí todo. Y llevar los conflictos se volvió un poco más ameno, porque ya son conversaciones incómodas, ya son te escucho sin juzgarte, ya son soy tu lugar seguro, puedes desahogarte aquí, que tener un conflicto no significa que nos vamos a sentar y somos los más pacientes, no, a veces también hijo de puteamos y estoy mamá de vos y estoy cansada de vos y qué vamos a hacer y ya no es como, ay no, me está diciendo que yo lo estoy haciendo mal, no, simplemente pasó algo que nos movió, que nos está reorganizando, yo voy a la par con vos, sé que es incómodo, pero vamos a traer a la mesa la solución y si no la encontramos ya, mañana podemos hablar. Y ahí voy a hacer una pregunta. ¿Cuál entonces ha sido el tema más incómodo que han traído a la mesa? El más incómodo, juepucha, el principal. Esa es una muy buena pregunta. Para mí, las familias. Uy, sí, las Las familias. familias es un tema demasiado complejo porque cuando empezamos el podcast incomodamos demasiado a la familia. Claro, yo estaba haciendo catarsis con el tema de mi padre, con el tema de mi madre, con el tema de estos conflictos y mi familia no lo entendía. Y hasta hace unos años tuve, hasta el año pasado creo que fue, tuve una conversación muy incómoda con mi madre y le solté todo lo que había sentido toda mi vida. Que porque la familia era así, porque ta, 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 ta. Y no lo comprendían, entonces sí agarraron con Dani. Como no, es que ustedes hablando ahí mal, sí, claro. Y ya con el tema familiar de Dani es que nosotros vivíamos juntos o sea, juntos y no revueltos, porque era un edificio, nosotros vivíamos en el tercero, la mamá abajo, el papá arriba, entonces también era complejo. Y por eso en algún momento decidimos irnos, porque los padres, aunque uno no lo crea, son demasiado Absorbentes. absorbentes. Y es como, ah, sí, mi hija está ahí, entonces ya me resuelve esto, ya me pide la cita, ya va y me compra, ya va y me hace el mandado, ella está para mí, ella me escucha. Y yo le dije en algún momento, eso no nos va a dejar vivir, cómo lo vamos a resolver y nos tomó mucho tiempo. Entonces, tocar esas fibras familiares, porque Dani también tuvo la herida de la madre muy latente, entonces ella hablaba con la mamá y subía llorando a la casa, vuelta nada, no, es que mi mamá, es que yo la quiero cambiar. Y eso era como, no la puedes cambiar. O sea, lo entendió mucho después, pero era hacer las paces con eso.
también era un reflejo de cómo yo llevaba pues, mis relaciones con mi familia y lo que entendía era que ella sí intentaba tratar de sostener la relación familiar, que es el tema más complejo. Pero a partir de ahí es como que esos temas familiares hay que tocarlos como Añita, muy pacientes, es un vínculo que no se va a romper jamás, pero... Es un ex papá, una ex mamá. Sí, total. Entonces yo sí soy muy de, yo me alejo de mi familia y yo les puedo dejar de hablar meses, años, pero tampoco está bien, ¿cierto? Porque es un vínculo que sostener y cuando nos casamos lo entendimos, como Dani me decía, es que la mamá es la parte sentimental de cómo te estás relacionando y si tu relación con tu madre está rota, va a estar rota con los demás. Y con el papá igual, desde lo financiero, si tu relación con tu papá está rota desde lo financiero, ¿cómo está tu relación eh, laboral, cierto? Y cada que analizábamos eso, sí, Dani estaba agarrada con la mamá y nuestra relación, vuelta a nada. Yo estaba agarrado con mi papá, no agarrado, sino distanciado de mi papá. Y la parte financiera es como que me llegaba mucho dinero y no se veía. Total. Entonces era como esas analogías que no se sabe si son ciertas, pero que uno las va y las analiza en su vida diaria y es como si algo está pasando. Y cuando mejoramos la relación después del matrimonio con los padres, las cosas empezaron a fluir, los proyectos despegaron, podcast despegó, lanzamos Rayo, entonces fue como, hey, sí tiene una connotación esto que nos han dicho desde hace mucho tiempo. Entonces ese tema familiar por mucho tiempo también fue un tema de mesa casi que semanal o mensual. Yo creo que en lo familiar hubo dos cosas que nos ayudaron mucho y es como aprender a desligarnos de nuestros papás y a darle lugar a nuestra pareja. Creo que eso es fundamental y eso es súper importante porque cuando decidimos compartir la vida con alguien, en este caso el matrimonio o una convivencia, hay que comprender que nuestra familia, por más que vengamos de ellos y sean nuestras raíces, ya quedan en un segundo plano, porque ya tu vida decidiste conformarla con otra persona con la que vas a hacer hogar. Y a mí me costó mucho entender eso porque siempre mi psicóloga me lo decía, tú literalmente estás en la mitad de tus papás y yo era en ese lleve y traiga, no tanto de mi papá, sino de mi mamá. Y cuando yo decido tomar la decisión de mudarme de casa con Santi, mi mamá le dio súper duro. Entonces ella tiene unos comportamientos a veces muy inmaduros y no sabe contener mucho esas emociones y la entiendo. O sea, me ha costado mucho llegar al punto de entenderla, pero ya no la juzgo, ¿cierto? Es como su amor y su dolor hablando a través de sus emociones. Pero recuerdo que lo que ella me dijo fue, es que usted desde que está con Santiago se olvidó de nosotros. Y yo lo que le dije fue, sí, y lo voy a seguir haciendo porque Santiago en estos momentos hace parte de mi familia, él es mi familia y para donde vaya Santiago yo voy con él. Entonces creo que eso es muy importante y también cuando tuvimos esa incomodidad y esas confrontaciones con la familia de Santi, también en algún momento yo se lo pedí, yo le dije, esta situación está siendo muy difícil para mí, no es justo que toda tu familia se venga contra mí por una situación que tú le puedes dar manejo, ¿qué lugar me vas a dar? Y él me dijo, es cierto, ¿qué lugar tú necesitas que te dé? Y yo, no, piénsatelo tú y házmelo dar. Y recuerdo que cuando estábamos trabajando con Cami, el dermatólogo, una vez lo hablamos con su esposo porque ellos aparte de nosotros ofrecerles un servicio se volvieron muy amigos y Alejo le dijo a Santi, sí, es tu deber darle el lugar a ella, como a ella en algún momento le va a tocar darte tu lugar con su familia, ¿qué vas a hacer? Y Santi lo hizo, tuvo su conversación incómoda con su mamá y le dejó claro en su familia, yo no estoy manipulado por Dani, estas decisiones también son mías y son propias y las tienen que respetar, que creo que eso pasa mucho en las familias. Creen que porque uno ya está vinculado emocionalmente con alguien que ama y que está compartiendo su vida, entonces el otro tiene poder sobre uno para decidir, pero a las familias se les olvida que es que uno es un adulto, que uno discierne, que uno piensa, que uno tiene conciencia, que uno aprende desde sus experiencias. Y creo que eso pasó con la familia de Santi, eso también ha pasado conmigo. Creen que nos manipulamos entre los dos, pero la realidad es otra, estamos construyendo y así se ve construir. Algo muy teso, pero digamos que síganos. Acá escuchen sus podcasts. En todo esto que hemos conversado, hemos hablado mucho de Rayo. Ok. Y creo que Rayo está dividido en dos partes, ¿cierto? Sí. Rayo la mascota y Rayo de emprendimiento. Ajá. Sí. Cuéntenos un poquitico de los dos. Bueno, Rayo también nace
de la necesidad de que nosotros diariamente en el podcast tomábamos tinta, ¿cierto? Un tintico, o en nuestro día a día el cafecito por la mañana, la charladita matutina, y cómo Vamos a subir por estamos. acá, pues, para que lo vean Ay, verdad. y le traen como No traje la caja, Se nos olvidó. porque así no, yo hablo mucho de Rayo y nunca lo llevo para ninguna parte, pero bueno, por aquí tenemos una bolsa gigante de Rayo Café. Y bueno, Rayo es una marca de café que nace también de esa necesidad, como Dani venía de empresa de café que se llama Distrito Cafetero, que fue maestro para nosotros. Yo ahí fui creador de contenido, me inmiscuí en el mundo del café porque a mí no me gustaba realmente. Cuando conocí el café de especialidad, esto es como un vicio. Usted se mete ahí y de ahí Ya no no sale. Sí. Entonces yo me obsesiono demasiado con algún tema y empecé a investigar que había más formas de preparar el café, más formas de hacerlo, que habían procesos, un montón de cosas, y fue como, wow, qué genial, quiero mi marca de café. Y también nace de una necesidad de que yo en el mundo del café siempre veía la misma bolsa, el sticker, la misma bolsa, el sticker, y como que no veía innovación en este mundo. Y claro, yo como creativo me di la pela a cómo creo una buena marca de café. Le di vueltas mucho tiempo, por ahí un año entero. No sabía qué nombre, no sabía cómo hacerla, pues en ese tiempo aproveché para estudiar, porque es un tema muy complejo, entonces hice talleres, hice catas, hice un montón de cosas para aprender de este mundo. Y nosotros al principio teníamos solo un perrito que se llama Río, ese fue el que adoptamos estando nosotros apenas en noviado, ¿cierto? Por ahí que al año de novios. Incluso en ese tiempo Dani no tenía nada en su casa, ya tenía una mesa Rimax y una silla de metal que le había dado el papá, una neverita de esa hielera, y pues sí, era como si no tuviéramos nada. Y me dijo, adoptemos a Río, yo quiero un perrito. Y yo como, pucho, un perrito es mucha responsabilidad, yo no estoy trabajando. Pero ella es así, bueno, me dijo como, qué tan complicado es tener un perrito. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí, qué es lo peor que puede pasar. Y yo, bueno, hágale, está bien. Era una migajita así, una cosita de nada. Y fue una alegría muy bonita tenerlo. Pero ahí fue cuando nos separamos y me dio duro porque era ese papá que se separó y no veía a sus hijos. Pero era como, pucha, sí, ¿cómo vuelvo a la vida de Río? Y ahí fue cuando luego nos reencontramos y fue como desde ese momento no nos hemos separado. Río es un perrito muy diferente porque él solo le gustan ciertos perros. Entonces, por ejemplo, odia a los lobos, odia a los perros grandes, sí, los pastores. Y todos que sean más grandecitos que sí. Sí. Y con Rayo fue muy curioso porque él fue el que se hizo amigo de Rayo y lo trajo para la casa. Entonces Rayo apareció así de la nada. En Rayo Café está la historia de él porque es el de los 1000 dueños. Ya después de que Rayo volviera, porque el papá de Dani es muy... Él tiene algo con los animales, porque lo persiguen. O sea, él allá entra perros de todas las casas, de todo el mundo, todo el mundo va y lo busca. Pero ese perro como tal, siempre lo veíamos en la calle. Y un día entró a la casa, el papá se lo subió y dice, no, el Río se lo trajo, es un amiguito. Entonces fue como que curioso. Y lo veíamos así, él al ratico se iba, volvíamos, pero lo veíamos por ahí callejeando en la calle, pues el perrito es de la calle o qué. Cuando se empezó a quedar, ya Dani dijo, no, démosle posada, estaba cayendo un aguacero, recuerdo, y él se quedó con nosotros. Y fue la primera vez que lo hizo porque él siempre se iba. O sea, él a las 11, 12 de la noche desesperado, me voy. Bueno, ese día no se fue y se empezó a quedar. Se quedó un mes. Y en ese mes llegaron los dueños de Rayo. El papá de Dani estaba sacando a los dos porque se hacía cargo en ese momento de ellos. Y le dijo, no, Kaiser, ese es mi perro, que no sé qué. Entonces el papá le dijo, listo, es su perro, lléveselo. Pero es que yo siempre lo veía en la calle. Fueron incluso hasta el comando de policía y le pusieron una advertencia al pelado como, hey, si usted lo vuelve a dejar ir, ya ese perro queda o sea, si lo vemos por ahí, lo llevamos para la Perla. Bueno, entonces ahí Rayo se desapareció otro mes, Dani con ese guayao, no, ¿dónde estará Rayo? Yo lloraba mucho, me enamoré mucho de ese perro, mucho. Él era muy diferente porque Río es muy tranquilo, él no ladraba, no, o sea, era un amor,
pero Rayo era desesperado, él era inquieto, él le picaba la nalga, entonces era pa' aquí, salte, corra, ladre. Y Dani se enamoró de él porque era como ella, Sí, es muy orgulloso. orgulloso. Entonces se desapareció un mes, volvió, un día apareció afuera de la casa y era como no, volvió Rayo, no sé qué. Ah, bueno, le íbamos a poner trueno. Le íbamos a poner trueno, pero de lo desesperado y animado que era, pues lo cambiamos a Rayo. Volvió Rayo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y yo, ay, pucha, otro perro, ya dos perros. ¿Qué vamos a hacer? Y me dijo, no, sí, que adoptémoslo, no sé qué, dejémoslo acá. Lo adoptamos, aparecieron otros dueños. Aparecieron otros pelados que se llamaba Titán. Entonces, no, que Titán, que nosotros lo tenemos desde chiquito. Y se lo encontraron con el papá de Dani. Entonces, él le dijo, no, pues yo se lo suelto y si se va con ustedes, bien pueda, pues yo no me voy a poner a discutir por un perrito y si es de ustedes menos. Y no, no se quiso ir. Se pegó, se volvió para el papá de Dani y el man le dijo, como no, está muy apegado a usted, que ese. Y ya, Rayo se quedó desde eso en nuestras vidas. Y ahí fue cuando pensando la marca, como un perro enérgico, un perro que nos dio alegría en la casa, que está para aquí, para allá, como lo ponemos en el café, pues activo, pongámosle la marca Rayo. Y a partir de eso construimos toda la historia, está enfocada en nuestro perro, pero también es un proyecto de pareja. Yo también tengo raíces cafeteras, mi abuelo fue caficultor, porque él tenía unas tierras cerca de Corral que se llaman el Huayco. Entonces yo venía de esas raíces y fue como esa conexión a volver a entenderlas, ¿cierto? Y nace el proyecto a partir del el nombre de Rayo, de mis raíces cafeteras, del amor por el café, porque a Dani le encanta el café, y del gusto que yo le adquirí. Así nació Rayo. O sea, hay una historia, yo siempre cuando creo marca o he creado marcas, siempre trato de conectarla con algo que ha pasado en mi vida. Siento que ahí es cuando se vuelve una esencia bonita dentro de algún producto y creo que por eso también se vuelve, conecta con los demás, ¿cierto? Al fin y al cabo es una historia real, no es algo inventado, sino que muchas personas le pueden poner también a su marca como el nombre de su perrito, ya hay muchas, pero también qué historia le están dando, qué hay detrás de... Total. Que cuenten cómo funciona. Sí. Bueno, y la gente que nos está viendo y quiere comprar el café, ¿qué hay que hacer? No, que nos sigan la marca Rayo Café. En Rayo Instagram. Café. En Instagram, en Facebook, en TikTok. Todos se llaman así, Rayo Café Co. Ya saben, pues, para que compre el café, que los va a poner como el perrito. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Chicos, y cuéntenme un poquito, ¿qué momentos han dudado ustedes en su relación? ¿Y qué los sostuvo? De la relación. Pues yo creo que el momento donde más dudamos de nuestra relación fue empezando el proyecto de podcast, porque nos tuvimos que confrontar. Pues realmente nosotros nunca habíamos tenido peleas fuertes en nuestra convivencia ni en nuestro noviazgo, o sea, todo lo habíamos podido como sobrellevar. Pero el proyecto, yo siempre le dije a Santi, siento que es un desafío porque nos está enseñando cosas que nosotros no sabíamos que una relación podía vivir. Y el tema de ser socios, el tema de trabajar juntos, porque hay un dicho muy común que la gente dice y es como si usted trabaja con su pareja, usted se aburre de su pareja, ¿cierto? Porque la ve todos los días en la casa, entonces el escape es, usted se va a trabajar, el otro se va a trabajar y ahí como que aireamos la relación. Pero ya es diferente cuando te ves 24 horas de los 7 días de la semana, de los 365 días del año, sin descanso alguno. Ese es el reto más grande y ahí es donde el amor ya se transforma completamente porque ya no va a haber como ese deseo de noviazgos de los primeros meses, ¿cierto? Ya uno está cansado, uno está fatigado, ya hay que hacer todo un trabajo de reconexión, ¿cierto? De buscar herramientas y formas que nos hagan recordar el por qué estamos acá. Y cuando llega el proyecto, nos pegamos de cualquier cosa como para desacomodarnos de nuestra vida. Y ahí es donde le agradezco mucho a la vida que ninguno de los dos se atrevió a huir, a pesar de las dificultades. Y cuando hablábamos la discusión, yo le decía a Santi, yo te juro que pensé que te ibas a ir de la casa. Y él me decía, te juro que yo pensé que tú me ibas a dejar.
que me ibas a echar a la calle. Ambos estaban Porque, suponiendo. exacto, estábamos suponiendo desde el enojo y desde el dolor y desde la rabia. Pero es muy lindo cuando dejamos entrar al silencio. Creo que eso es algo fundamental que hemos aprendido de nuestra relación, esos códigos de pareja, los códigos de pareja de yo sé cuándo Santi está molesto con algo, yo sé cuándo yo digo una palabra y esa palabra le fastidia. Y cuando me doy cuenta de eso, ya sé cómo entablar otro tipo de conversación o sé que tengo que prevenir una discusión porque algo le está molestando o porque no estoy sabiendo decir las cosas. Y lo otro es preguntarnos todo el tiempo, no desde el ego, no desde es que no creyendo que preguntar es el ser no creyendo que preguntar es ser vulnerable, porque nos comemos el cuento de que si uno busca, entonces usted es el débil, ¿cierto? No busque porque socialmente nos han dicho que a usted lo tienen que buscar. Y siempre me lleva eso en mi cabeza. Yo pregunto porque yo necesito respuestas, no la necesidad de alimentar mi ego porque me tengo que ver fuerte, no. Te voy a preguntar las 3 veces hasta que en las 3 veces tú me digas qué es lo que te está pasando o qué nos está pasando o qué te está faltando. Y a veces me vuelvo tan desesperada con las preguntas que Santi tiene que levantar la mano y decir, Moco, no estoy en mi momento. Pero eso es lo importante de los códigos, porque si yo ya hago la pregunta 2 veces y veo la cara impaciente de Santi, yo digo, es el momento de yo darle su espacio. Y asimismo, él sabe cuando yo estoy molesta y antes yo explotaba, ya ahora guardo silencio y él ya sabe, ¿quieres su espacio? Sí, quiero mi espacio porque no quiero hablar. Y él se va y a las 2 horas, a veces hasta la media hora, los 20 minutos, yo voy y lo busco o él me busca y me pregunta, ¿ya podemos hablar? Sí, ya podemos hablar. Entonces, creo que todas estas dificultades que vimos en el podcast nos llevaron a ese montón de conclusiones y de esas respuestas que fuimos construyendo. Súper chévere. El tiempo es Oro. súper cortico, se nos Sí. va volando. Digamos que como para ir cerrando, yo quisiera que ustedes le dieran un consejo. Yo les decía al principio, ese podcast está muy enfocado al tema de emprender, Ajá. pero ustedes tienen algo en particular que es emprender en pareja, ¿cierto? ¿Qué consejo le dan a las personas que hoy quieren emprender en pareja y a veces tienen ese paradigma? Puta, pues que yo hoy estoy acostumbrado, me voy de mi casa a las 7 de la mañana, vuelvo a las 5 de la tarde y bueno, nos vemos un pedacito por la mañana y por la noche y tenemos ese espacio. Pero ya pasar a convivir, trabajar 24/7 es algo un poco más complejo. ¿Qué consejo le darían a las personas que quieren emprender hoy? Pucha, no, que se van a agarrar mucho. O sea, pues peleas van a haber un montón, pero ahí es donde usted tiene que diferenciar que es un tema laboral, que a veces no sabemos cómo decir, bueno, hoy no sé, tenemos una cafetería, hoy tuvimos una discusión en la cafetería, pero llevamos eso a la relación, ya dentro de nuestra casa. Como tú dices, nuestro tema es muy particular porque nuestra casa es nuestra empresa como tal, ahí hacemos todo, ahí creamos en todo momento, entonces puede ser un poco más dificultuoso, pero el tema es que se miren con mucha compasión y mucha comprensión, o sea, y paciencia también, o sea, la paciencia para mí ha sido pilar en mi vida siempre, es decir, que no se desesperen también por resultados, no les va a dar ya, algunas personas pueden tener la suerte de que sí, otras que no, pero yo he intentado mucho dejar atrás Rayo y Dani también ha intentado dejar podcast, pero los dos nos empujamos, es decir, como empújense también, hey, no lo dejemos atrás, intentémosle, no enamorarse de los proyectos porque en algún momento también hay que saber cuándo soltarlos, decir, no, esto me está quitando más mi paz mental y mi estabilidad con mi pareja que otra cosa, y qué otro proyecto pueden hacer después. Entonces, si lo quieren hacer, inténtelo, dense en un tiempo, es decir, yo siempre he sido fiel creyente de que a los proyectos hay que ponerles tiempo, es decir, va a funcionar en 1 año o en 2, más de ahí no. ¿Por qué? Porque ya después se vuelve un círculo que usted no es capaz de sostener. Y ahí es donde usted se lo lleva, el emprendimiento se le cae, se le va su relación de pareja y un montón de cosas, entonces también hay que saber discernir, ¿cierto? Y hablen todo, o sea, no se oculten las cosas. Para nosotros la verdad es fundamental, es decir, siempre tomamos decisiones en conjunto, nunca solos, siempre estamos informándonos, hey, voy a hacer esto en el proyecto, hey, voy a comprar esto, hey, se gastó esto,
todo es muy claro y muy transparente porque al fin y al cabo somos pareja y socios y así como llevamos los proyectos, llevamos nuestra relación de pareja. Lo dijiste todo. Yo acotaría que también construyan espacios para, yo diría que también construyen espacios para alimentar cada uno su individualidad. Es decir, organicen su día a día, cuál es la rutina que tiene cada uno o si lo quieren tener en pareja. Y a partir de eso empiecen a construir las tareas que cada uno y el equipo, el emprendimiento que estén sosteniendo, necesiten para sacar a flote el proyecto o lo que tengan que sacar adelante. Creo que eso es lo más fundamental porque también llenarnos como de mucho trabajo por hacer fluir algo, porque algo nos dé resultado, ahí es donde perdemos el foco de todo, no solo del proyecto, sino también de la relación amorosa. Y creo que detenerse es lo que a nosotros nos ha salvado la relación muchas veces. Decirle al otro como, hoy no puedo, es que estoy muy cansada, emocionalmente estoy muy triste, o estoy hormonal y no me fluyen las ideas y me siento en caos y estás Santi para decirme como, ven, yo te ayudo, o simplemente no hagamos nada, o venga, vamos a dar una vuelta, nos comemos unas empanadas y ya cuando volvamos vamos a estar más frescos. Entonces yo creo que se vale decir, paremos porque eso no nos está haciendo bien y si no se nos está haciendo bien, ¿por qué no nos está haciendo bien? Y peleen mucho, mi mejor consejo siempre es cáguela todo lo que pueda, pero aprenda. Y que cuando aprenda se pregunte con su pareja y a usted mismo, listo, ¿qué aprendí de eso? ¿Qué me dolió y qué podemos hacer diferente? Porque es muy fácil uno decirle a la gente, mire, haga eso, aquello y lo otro, pero es que es inevitable usted cometer errores. ¿Y quién fuera de usted sin los errores? No seríamos los humanos que somos. Hay que aprender de lo malo que nos pasa y de lo bueno también, pero hay que transformar todo eso. Bueno, ahí te voy a acotar algo que también noto que de pronto que es la parte financiera, ¿cierto? Nosotros en los emprendimientos siempre queremos resultados, siempre queremos ver si estoy vendiendo un montón. Pero algo que he repetido mucho, no sé si me lo inventé yo, se lo escuché a alguien, la verdad no recuerdo, pero es como el dinero y los resultados son las cosas de lo que estás haciendo bien. Entonces nosotros nos disfrutamos también los proyectos, por más difíciles que sean. Yo me lo disfruto mucho, el grabar un video, aunque a veces sea frustrante, es como salir a conocer personas, crear constantemente. Entonces, cuando empezamos a hacer esas cosas bien, los resultados llegan por sí solos. Así es. Bueno, chicos, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, con las personas que nos están viendo. Sabemos que mantienen días muy ajetreados, a pesar de que son independientes y hay veces tenemos como esos espacios. De verdad queremos darles gracias porque vinieron a compartir esa historia y yo sé que muchas personas van a conectar con esto. No, Muchas gracias a ustedes. gracias a ustedes y nuestra primera entrevista, me siento súper famosa. Y bueno, yo creo que eso salió súper bien. Y bueno, muchísimas gracias. Chao. Y esto fue un capítulo más de Collage. Comenta, comparte y sigue creyendo en tus ideas.